Entre los participantes está Peñalba, no lo veo. Bueno, no importa. Bueno, le quería decir a todos que está habilitado a través del aula virtual el foro de novedades, si lo quieren utilizar como consulta, inquietudes que tengan, le pediría que tratemos de comunicarnos a través de esa, digamos, de ese medio. Y bueno, yo cuando tenga tiempito por ahí, bueno, lo voy a leer y vamos a ver de qué medidas puedo agarrar, si hay por ahí alguna inquietud, duda, lo podemos charlar. Otra cosita, ahora, hoy a la tarde creo que no tuve problema, pero estoy sin servicio de Arnet en el domicilio, así que me manejé con el celular y salió perfecto hoy a la tarde, no tuve ningún inconveniente a través de Claro. No es para hacer propaganda, claro, pero es la realidad. Y recién el sábado me van a venir los de Telecom a ver cuál es el problema, pero no tengo ni teléfono en la casa. Así que si surge por ahí algo, alguna distorsión en el audio, avíseme. ¿Me están escuchando bien hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe, se lo escucha bien. Sí, se lo escucha bien, profesor. Bueno, me alegro entonces. Bueno, vamos a yo lo seguir escucho en la muy clase de hoy, vamos a entrecortado, no ver sé si será mi internet o si a alguno más le pasa, no sé. que tienen problemas algunos. Y lo primero que vamos a ver es lo referido esperen un segundito, voy a cargar el material. Bueno, ¿están viendo la diapositiva? ¿Me escuchan? Profe, sí se ve la diapositiva. Sí, se ve, profe. Bueno, uno de los temas que vamos a ver esta noche tiene que ver con algunas herramientas que se generaron ya digamos, con el advenimiento de la nueva tecnología de los últimos 30 años, 20, 30 años, y sobre todo con la irrupción de las PC. Al poder desarrollar aplicaciones informáticas, no solo de uso comercial hacia terceros, clientes, sino para los mismos desarrolladores, eso también tuvo una importancia muy, muy particular en el mercado, porque estas herramientas estaban orientadas, como dije, hacia aquellos profesionales que desarrollan algún tipo de aplicación sobre un computador, y cuando estas eran rutinarias, lo que se hacía, digamos así, esa rutina encapsularla en una aplicación, ¿sí? Y utilizarla
para entornos bastante similares, de manera de simplificar un poco la carga de tareas que hay para hacer eso. O sea, un poco que se informatiza la experiencia en tareas de desarrollo de software para hacerlo más ágil y sobre todo más rápido. Y esto es lo que se denomina, como breve introducción que mencioné anteriormente, es lo que el principio de la ingeniería del software asistida por computadora. O sea, que comúnmente conocida como herramienta GIS. Una, digamos así, aproximación de definición que hace Somerville es que dice que es el software que se utiliza para ayudar a la actividad del proceso del software, como la ingeniería de requerimiento, el diseño, el desarrollo de programas y las pruebas. En realidad es mucho más amplia, o sea, el campo a donde apuntan estas herramientas. Pero en principio, en lo que sea que nos viene a los fabricantes de software a ayudar bastante, son en estos, digamos, 4 puntos que marca Somerville. O sea, ingeniería de requerimiento, las tareas de diseño, el desarrollo de programas y las pruebas. En principio, dice también, ayuda al proceso automatizando algunas de sus actividades y proporciona información acerca del software en desarrollo. Dentro de las actividades que se automatizan está el desarrollo de modelos gráficos del sistema como parte de la especificación de requerimientos del diseño del software. También la comprensión del diseño utilizando un diccionario de datos, de entidad-relación, como ustedes conocen, la generación de interfaces del usuario a partir de la descripción gráfica de la interfaz elaborada por el usuario, o sea, de esa técnica de prototipado, que es tan común para la ingeniería de requerimiento, sobre todo, para la especificación de requerimiento. Bueno, es una tarea que cualquiera sea la metodología de análisis y diseño que utilicemos para construir el software, nos sirve, digamos, el tema del prototipado para estos fines, ¿sí? Actividad también para la cual nos puede servir el uso de estas herramientas es para la depuración de programas por medio de la provisión de la información proporcionada por los programas en ejecución. Y uno también de las actividades que es muy importante es para la conversión automática de programas de una versión anterior de un lenguaje de programación, por ejemplo, convencional como COBOL, a una versión más nueva en la plataforma, digamos, para la plataforma en donde vamos a montar ya el nuevo sistema. Esta tarea es muy engorrosa a veces, corresponde mencionarla, porque muchas veces están involucrados la conversión que tenemos que hacer del soporte de ejecución de nuestros programas y los programas mismos, los aplicativos, al nuevo entorno en donde van a trabajar, al nuevo entorno operativo. Y esa tarea, si no existiesen estas herramientas Case, bueno, significa que si no existieran, vamos a tener que hacer en forma artesanal, desde cero, todo, el 100%. Bueno, para evitar eso existen estas herramientas de conversión automática, en donde el porcentaje ya de lo que ya está, de lo que se convierte, de lo que se debería convertir, sería lo correcto, es bastante alto en algunas situaciones, y lo que queda, digamos, para llegar hasta el 100%, bueno, sí, necesita un poco, digamos, de la intervención de la mano humana para completarlo, pero ayuda bastante.
Las limitaciones, más o menos, habíamos hablado al comienzo, dice que automatiza actividades rutinarias. Por lo tanto, no aquella en donde hay una cierta creatividad. O sea, algo que no está dentro de lo que se venía realizando normalmente para dar solución a una actividad. Supónganse ustedes y tomemos como ejemplo una herramienta case, muy simple, el Word de Office. Bueno, eso se da porque siempre hubo edición de texto para una u otra situación, problema, resolver o como ustedes lo quieran llamar. Entonces, en ese caso, lo que se hizo, y cada vez más poderoso, se le da mayor funcionalidad a una herramienta como el Word. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros necesitamos algo que no está contemplado? Porque siempre existe algo, digamos, que puede no estar contemplado y tiene que ver ya ahí la creatividad de uno. O sea, no todo se ciñe a lo que se venía haciendo. Hay algo que siempre, por ahí a alguno se le ocurre que debe ser de otra forma, presentarlo de otra forma, y bueno, hay que agarrar y modificarlo. Y la otra limitación es que dice que no proporciona ayuda para la interactividad en el trabajo en equipo. ¿Sí? O sea, ustedes se darán cuenta, un Word, unas personas trabajan sobre el mismo documento es medio complicado. ¿Sí? Bueno. Hay algunas herramientas, dependiendo de cuál es la función que deben cumplir, ¿sí? O para la cual han sido diseñadas, que conviene tenerlas siempre en consideración o en cuenta para ver si podemos agarrar y en función de la tarea que debemos hacer, de la actividad que debemos hacer, echar a mano. Por ejemplo, para la planificación tenemos el PERT, tenemos las estimaciones, ¿sí? Las hojas de cálculo. Con todo eso, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos hacer gráficos, podemos hacer tablas de valores, cursograma, cronograma, bueno, estimaciones de tiempo, de todo, ¿sí? De todas esas tareas que hacemos en la planificación, bueno, hay herramientas de case que se dedican a ese menester. Para la edición, bueno, tenemos editores de texto, tenemos editores de diagramas, procesadores de texto, bueno, toda la gama que ustedes pueden llegar a conocer sobre herramientas muy similares al Word, la tienen disponible ahí. Para la gestión del cambio, o sea, para hacer rastreo de requerimientos, sistemas de control de cambio, también hay herramientas. Todo es cuestión de ingresar a cualquier buscador, colocar la función que nosotros necesitamos trabajar y bueno, nos va a salir un abanico bastante grande de herramientas a la cual podemos echarle mano, algunas gratuitas, otras no tantas. Recuerden, siempre es importante tener un soporte técnico para atrás para utilizar esto, o sea, utilizar el principio ese, el concepto de componentes, para, digamos, ponernos a trabajar sobre algo que, llegado a ocurrir algún problema, sepamos a quién recurrir para solucionar. La otra función es la gestión de la configuración, ¿sí? O sea, para hacer el sistema de gestión de las versiones, para hacer, digamos, tareas administrativas sobre nuestra tarea de desarrollo. También para la construcción de prototipos, a pesar que hemos dicho que el primer prototipo que debemos hacer nosotros para entrar en el loop ese con el usuario a los fines de identificar requerimientos, supongo hacer, ¿no? Bueno, tenemos que agarrar
y en vez de hacerlo en papel, bueno, hay herramientas que lo hacen ya directamente sobre la PC, sobre la Novo, lo que ustedes quieran, agarrar y trabajar ya con elementos muy aproximados a lo que va a ser la realidad, cosa de que ir adentrándolo al usuario, digamos, a lo que van a hacer, esas vistas que va a tener el sistema. Después tenemos funcionalidad con respecto a apoyo a métodos. Ahí vamos a tener editores de diseño, diccionarios de datos, generador de código, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a tener compiladores, cuando la función sea orientada a procesamiento del lenguaje, para hacer análisis de programas, los famosos debugging, ¿sí? Para ver la generación de referencias cruzadas, los analizadores estáticos, los dinámicos, y poder hacer algunos tipos de lucubraciones sobre esa información cuando entramos a analizar los programas. Con respecto a las pruebas, cuando tengamos que hacer pruebas, vamos a tener generadores de datos para las pruebas, ¿sí? Comparadores de archivos y algunas otras funcionalidades que tienen esas herramientas, ¿no? Que nos va, en dos momentos nos pueden servir bastante, que son cuando tenemos que hacer los famosos benchmark, o sea, para medir rendimiento de un aplicativo con respecto al otro, supóngase, qué sé yo, la amigabilidad que tiene el sistema, el respeto por digamos así, por las presentaciones que debe hacer referidas a cómo van a ser el mundo real. Bueno, todas esas cosas, bueno, estos tipos de herramientas que nos va a servir para hacer esos datos, cuando tengamos que hacer comparaciones de aplicaciones para tomar la decisión de adquirir una u otra. También para probarlo, por el hecho de que en laboratorio todo software que se construye se lo debe probar antes de ponerlo en producción. Y bueno, ahí también podemos generar datos si se trata de un módulo así aislado que se lo debe integrar al sistema en producción. Bueno, estas herramientas que hay nos sirven para generar esos datos para probar, para hacer pruebas. Para la depuración, también, de aplicaciones, los módulos, lo que sea, ¿no? Nos permite hacer sistemas de depuración interactiva. Para la documentación, nunca nos olvidemos esa palabrita, documentación, para que nos ayude estas herramientas a hacer, qué sé yo, programas de diseño de páginas, editores, imágenes, todo eso nos puede ayudar bastante algunas herramientas. Para la reingeniería, vamos a tener un sistema de referencias cruzadas, así como en los casos de uso, ustedes vieron que hay un ítem específico, que son las referencias cruzadas, que nos sirve al finalizar una tarea de desarrollo para ver en qué medida hemos cumplido y hasta dónde hemos cumplido, digamos, con la funcionalidad del sistema. También podemos hacer sistemas de reestructuración de programas, también la ingeniería inversa, o sea, nos sirve, digamos, estas herramientas para un montón de fines. Hay que ver qué es lo que necesitamos y tratar de echar manos a ello. Bueno, este es un gráfico de cuáles son todos los componentes de una herramienta Case, ¿sí? Acá cabe aclarar que no todas cuentan con todos los módulos. Hay algunas que tienen un fin específico y tienen un módulo o alguna. Hay otras que tienen casi todo. Por ejemplo, RUP de Ratcher, el proceso unificado de Ratcher. Bueno, ellos utilizan la mayoría de esta y quizá más, ¿sí? Es un entorno bastante potente y empaquetado, digamos así, para hacer desarrollo del sistema. Los componentes, bueno, ya hemos dicho que vamos a utilizar diccionario de datos, herramientas de generación y definición de informes,
¿no? Nos habló del Crystal Reaper, va a ser una de esas herramientas que vamos a utilizar para esto particularmente, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es obtener información del almacenamiento central de datos y con una pequeña, mínima tarea de programación, le llamemos así, vamos a generar automáticamente la documentación del sistema, ¿no? Herramientas de definición de formulario, no solo para formato de pantalla, vamos a tener el tema de los prototipos, sino la documentación, los formularios que salgan del sistema, también tenemos herramientas muy potentes para eso. Ya digo, Crystal Reaper es uno de los tantos que andan dando vuelta por ahí. Vamos a tener facilidades para importar y exportar, a efecto de permitir el intercambio de información desde el repositorio central con otras herramientas de desarrollo. A través de esas interfaces siempre vamos a tener que tener en cuenta esas interfaces para importar o exportar esa información. Vamos a tener para la generación de código. Permiten, dice, en general, dice, permiten al usuario generar programas a partir de la información proporcionada en el modelo del sistema. Y soportan o pueden soportar diferentes lenguajes para que el usuario pueda generar programas a partir del mismo modelo de diseño. O sea, lo importante es tener estructurado el modelo de diseño y a partir de ahí se pueden hacer algunas cosas. Esa tarea de especificación que ya hicimos en el análisis nosotros de los requerimientos, ¿sí? Nos va a permitir agarrar y diseñar un modelo que va a estar muy aproximada a la realidad. Por lo tanto, vamos a poder, si hemos hecho un buen análisis de eso, vamos a tener, digamos, un elemento importante para ver qué herramienta de case podemos utilizar para ir dando algún que otro resultado, digamos, rápido con respecto al sistema. Como los modelos excluyen detalles de bajo nivel, o sea, lo detallado, el modelo detallado, digamos así, el generador de código no puede normalmente generar el sistema completo. Ya hemos dicho que, por ejemplo, en un proceso evolutivo no tenemos todo, vamos de lo general a lo particular, por lo tanto, cuando lleguemos al bajo nivel, ¿sí?, no podemos estar hablando del sistema completo, estamos hablando, digamos, de un determinado nivel de desarrollo, que lo vamos a completar cuando tengamos la casi totalidad o la mayoría de los requerimientos identificados. Por lo cual dice, normalmente es necesaria alguna codificación manual para añadir detalles al código general. Bueno, acá se habla siempre, cuando se habla de las herramientas case, que para clasificarlas dice hay que verlas desde 3 puntos de vista distintos, dice. Se puede ver desde una perspectiva funcional, de acuerdo a la función específica que desarrolla, una perspectiva de proceso, de acuerdo con las actividades del proceso que ayudan, y una perspectiva de integración, de acuerdo a cómo están organizadas en unidades integradas que proporcionan ayuda a una o más actividades del proceso. Esas, digamos, serían las 3 perspectivas, según Somerville, que se utilizan para darle una clasificación a estas herramientas. O sea, es algo totalmente teórico, y con respecto a un autor, capaz que ustedes por ahí encuentran otros autores que le den otro tipo de connotación, digamos, a la clasificación esta. Lo importante es conocer la potencialidad que tienen y en qué nos pueden ayudar, más que nada en nuestra tarea de desarrollo. Bueno, acá tenemos un gráfico, ¿ves? De acuerdo a la funcionalidad, es muy parecido al que hemos visto anteriormente.
¿para qué existen herramientas? Planificación, edición, ¿ve? Está un poquito más completa que la anterior. Con respecto a la perspectiva del proceso, que es la segunda, también acá tienen, ¿ve? Hay herramientas, por ejemplo, la planificación que nos ayuda a cualquiera sea la tarea que tengamos que realizar dentro de lo que es el desarrollo, el ciclo de desarrollo, ¿ves? Entonces, esas tareas, supóngase, vamos a algo que conocemos todos, una herramienta que es el Word, volvamos al Word. En Word yo puedo especificar, puedo diseñar, puedo implementar, verificar y validar y tener documentación, ¿sí? Tener documentación, por eso acá tenemos herramienta de documentación, ¿ve? Y le incluye, ¿ve? Que me satisface. No quizá al nivel de una herramienta case específica para ese tipo de tareas, pero con la cual me puedo dar vuelta para hacer qué sé yo, los trabajos prácticos de la materia. ¿Mm? Bueno, con respecto a la perspectiva de integración, también esta dice se pueden clasificar en 3 categorías. Herramientas dice que ayudan a las tareas individuales del proceso, como sea la compilación de un programa y la comparación de los resultados de las pruebas, en donde las herramientas pueden ser de propósito general, independiente o agrupadas en bancos de trabajo. En definitiva, la clasificación que interesa son las categorías con respecto a la integración, y ya hemos dicho, una es las herramientas propiamente dichas, y las otras, el banco de trabajo, que ayudan a la fase o actividad del proceso, por ejemplo, la especificación, análisis, diseño, ¿sí? O a los entornos, donde ayudan a todos los procesos del software, o la parte sustancial de esto. Bueno, acá hay una referida a la forma en que se integran, ¿ven? En forma de árbol, un árbol jerárquico, donde está la tecnología G y abajo los distintos componentes, ¿sí? Cuando hablamos de este tipo de integración, digamos, desde el punto de vista de la integración, cómo integran todos los componentes estos. Bueno, acá hay una explicación más o menos de qué se trata cada una. Y como advertencia, en general, para este tipo de herramientas, en la práctica, dice, los límites entre estas diferentes clases son borrosos. Ya le digo, lo importante es conocer la potencialidad, más que nada, yo les diría la funcionalidad para la cual han sido fabricadas estas herramientas, y el hecho de que podemos encontrarlo en forma específica, o sea, como productos individuales, ¿sí? O encontrarlo en una herramienta como el Word, que decimos el Word, que sirve para un propósito, un editor de texto, pero que puede hacer otras cosas mucho más importantes, a través del uso de las macros, los gráficos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso dice, muchos procesadores de texto incluyen un editor de diagrama integrado. Los bancos de trabajo Case para el diseño normalmente ayudan a la programación y a las pruebas. Se relacionan más con el entorno que con los bancos de trabajo especializados. O sea, en definitiva, nos sirven, y esto lo podemos tomar como conclusión, para múltiples propósitos, ¿sí? Por lo tanto, no es fácil ubicar un producto utilizando algunas de estas clasificaciones que hemos visto. Es muy amplio, es muy flexible y se puede utilizar para otros fines. Sin embargo, dice, la clasificación brinda un primer paso útil para ayudar a entender la amplitud de los servicios que los sistemas Case pueden proporcionar al proceso de desarrollo de software. Eso es lo importante. Tener en cuenta
de que existen estas herramientas y que nos pueden ayudar bastante en la tarea de desarrollo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Creo que es bastante sencillo, es un concepto que más o menos está arraigado ya en el mercado y que sabemos de qué se trata, pero ya le digo, es tratar de utilizar las herramientas que tenemos disponibles, ¿sí? Para no hacerlo en forma manual y tratar de que si vemos que podemos dar algún valor agregado al sistema que estamos por desarrollar, lo podamos hacer a través de la informática y no en forma manual. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profesor. Muy bien. Profesor, Sí, señor. creo que no está grabando la clase. A ver. Siempre me olvido eso. Tenés razón, chico. Bueno, no era. Muy bien. Ahí está para los que quieren grabada. El otro temita que se refiere, esperen un segundito. Y esto sí ya es un poco entrar dentro de lo que es la arquitectura, el diseño, la ingeniería, conceptos como eso, y sobre todo el tema de la arquitectura del software. Cuando hablamos del diseño y la ingeniería del software, acá vamos a tener una serie de refresh que vamos a hacer a algunos conocimientos que ustedes ya los deben haber visto también en el análisis, o medio al pasar, y que tienen la forma que o el conocimiento que tenemos de esos conceptos a los efectos de encarar la tarea propiamente dicha y que corresponde a este curso académico, el diseño. Pressman, en este sentido, hace una aproximación como definición a lo que es el diseño y dice que es una representación significativa de ingeniería de algo que se va a construir. En otras palabras, dice, es el núcleo técnico de la ingeniería del software, en lo que se refiere a la tarea de diseño, generación del código y las pruebas. Y se aplica independientemente del modelo o metodología de diseño de software que se utilice. O sea que en principio sirve el diseño para todo. Ustedes se dan cuenta que acá no habla, cuando habla de ingeniería del software, no está hablando del análisis. Cosa que es un poco limitativo y otros autores lo incluyen. Y para mí también es importante, sobre todo cuando hablamos de estos procesos evolutivos, que comprenden porciones de análisis que debemos, por ejemplo, ante la identificación de un nuevo requerimiento, es lógico que eso surgió ya sea por la experiencia o por una nueva, por un nuevo ciclo de desarrollo que se encaró, ¿sí? Al identificar requerimientos, bueno, es lógico que está involucrado la tarea de análisis. ¿Sí? Por eso no comparto tanto el hecho de que no lo haya mencionado acá, Pressman. Y se aplica, dice, independientemente del modelo o metodología de diseño de software que se utilice. Bueno, estas personas son fervientes defensores, digamos, de que las cosas se tienen que hacer en forma secuencial y en particular documentando todas ellas. Las áreas o niveles del diseño comprenden las siguientes estructuras, dice. Por ejemplo, lo que se refiere a datos, a la arquitectura, a las interfaces y a los componentes del software. En este gráfico ustedes van a encontrar la relación que existe entre lo que es el modelo de análisis
que es lo que ustedes vieron en el cursado el año anterior, en la materia de análisis, ¿sí? Y todos aquellos artefactos o diagramas, ¿sí?, que ustedes llegaron a identificar, la descripción de los objetos de datos, la especificación del proceso, el diagrama de entidad-relación, el diccionario de datos, el flujo de datos, transición de estado, las especificaciones de control. Bueno, todo ese modelo de análisis que ustedes llegaron a conformar con esta tarea, ¿sí?, son el basamento, ¿sí?, con el cual se va a alimentar, se va a nutrir el modelo del diseño. Y los cuatro, ¿sí?, los cuatro niveles, eso que hemos hablado en la diapositiva anterior, ¿sí?, denominada áreas o niveles del diseño. Están representadas acá en esta pirámide, ¿sí?, y notarán que la base de esta pirámide son los datos, así como el núcleo de un sistema para el análisis estaba en el diccionario de datos, y sobre eso estaba todo lo que era el diagrama de entidad-relación, el flujo de datos, la transición de estado, ¿sí?, que eran todos aquellos artefactos, diagramas que servían un poco para analizar el comportamiento de esos datos. Bueno, acá están en lo que es el diseño de datos. Bueno, y sobre eso, sobre esa base de la pirámide se conforman las otras niveles o áreas de actividad. Entonces, por eso la base, el diseño de los datos, dice que comprende los objetos de datos y las relaciones definidas en el DER, y el contenido de datos detallado que se representa en el diccionario de datos, ambos del modelo de análisis, que son los que proporcionan la base de la actividad del diseño de datos. Sobre esto está el diseño arquitectónico, que define la relación entre los elementos estructurales principales del software, los patrones de diseño que se puedan utilizar para lograr los requisitos que se han definido para el sistema y las restricciones que afectan a la manera en que se pueden aplicar los patrones de diseño arquitectónico. Bueno, después nos dice la información para este diseño surge del diagrama de flujo de datos del modelo de análisis. Un tercer componente que es uno de los más importantes porque nos relaciona con el exterior, digamos, con el usuario. Dice, en el diseño de la interfaz, en este nivel, se basa en la ergonómica humana, la que dicta nuestro enfoque de diseño. Acá está la capacitación, digamos, el nivel cultural, un montón de cosas que tienen que ver ya con aspectos, digamos así, del ser humano, a los efectos de enfocar y diseñar lo que corresponde. El diseño de la interfaz describe, dice, la manera de comunicar el software dentro de sí mismo, con sistemas que interoperan dentro de él y con las personas que lo utilizan. Una interfaz implica un flujo de información, por ejemplo, de datos o control, y un tipo específico de comportamiento. Esto se toma, dice, de los diagramas correspondientes del modelo de análisis, ya sea el diagrama de flujo de datos y las especificaciones de proceso. Y por último dice los diseños de componentes. En este nivel, a nivel de componentes, dice, hay un enfoque de programación que conduce a diseños de datos y procedimientos eficaces. El diseño de este nivel transforma los elementos estructurales de la arquitectura del software en una descripción procedimental de los componentes del software. Toma como base la información de la especificación del proceso, las especificaciones de control y del diagrama de transición de estado del modelo de análisis. O sea, todo aquello que tenga que ver con el comportamiento, digamos, la parte dinámica del sistema. El diseño comienza con el modelo de los requisitos que surge del modelo de análisis.
Luego se obtienen los modelos detallados para las 4 áreas o niveles y el producto obtenido del diseño será la especificación del mismo con los 4 modelos que responden a las 4 áreas o niveles indicados anteriormente, ¿no? O sea que comienza con el modelo de los requisitos, es lo más importante para la construcción de software. Digamos, el modelo de requisitos es el objetivo, digamos así, detallado de lo que nosotros queremos hacer como tarea de construcción de un aplicativo. A partir de ahí, bueno, ya vamos a obtener los modelos, dice, detallados para las 4 áreas o niveles que hemos analizado. Los datos, la arquitectura del sistema, a nivel de componente, ¿no? E inclusive para las interfaces. O sea, de ahí van a surgir todas las, digamos, la información para poder construir eso. Para verificar la calidad de la tarea de diseño, en cada etapa se revisa el producto obtenido en cuanto a claridad, corrección, finalización y consistencia. Y se compara con los requisitos y, a su vez, unos con otros. Ven ustedes que cada tanto surge la palabra esa, la calidad. Y la calidad, únicamente, por eso les decía yo en la primera clase, que la calidad siempre va a estar marcada por el grado de documentación que tengamos del sistema. Si no documentamos el sistema, mal podemos llegar nosotros a verificar y a certificar calidad. Bueno, esta es una introducción, digamos, a lo que vamos a ver ahora, que tiene que ver ya con un tema más específico que se refiere al diseño arquitectónico. ¿Me están escuchando bien? ¿No hay problemas? No, profesor, se lo escucha bien. Sí, profesor, se lo escucha bien, Se lo escucha bien. Bueno, por ahí voy un poquito rápido, me avisan, me detienen y si hay que reexplicar algo, me avisan, ¿ah? Espere que se me fue esto. Cuando hablamos de específicamente diseño arquitectónico, uno de los componentes, o área o nivel, como lo quieran llamar, estamos hablando, dice, del proceso que está relacionado con el establecimiento de un marco estructural básico que identifica los principales componentes de un sistema y las comunicaciones entre estos componentes. Hay algunos autores que dicen por ahí que, creo que Pressman también lo dice, que es como cuando uno encara una tarea de construcción de una vivienda. O sea, lo primero que nos va a preguntar el arquitecto que nos tiene que hacer los planos, bueno, ¿cuál es el estilo con el cual queremos dotar digamos, a nuestro antojo o a lo que nosotros requerimos como futura vivienda? Bueno, a algunos les gusta, dice, un estilo colonial, al otro, qué sé yo, estilo eso, oriental, pagoda, qué sé yo, otro americano, canadiense, etc. Bueno, los distintos estilos de construcción de una vivienda. Bueno, cuando hablamos del diseño arquitectónico referido al sistema, también estamos hablando de algo parecido, ¿sí? Y ya vamos a ver cuáles son estos diseños que ya uno los escucha muchas veces por ahí, o ve documentación del sistema Entrecortado. identificar las operaciones críticas en un pequeño número de sus sistemas, reduciendo las comunicaciones entre ellos como sea posible.
A ver, si yo tengo un proceso para emitir un listado en donde tengo una secuencia de módulos, que cada uno, de programas, que cada uno agrega al proceso algo, ¿sí?, a los efectos de obtener información útil en la salida, y es lógico que cuando mayor cantidad de procesos haya para obtenerlo, el rendimiento va a ser mayor. O sea, a ver, no, va a ser menor, o sea, va a durar mucho más. ¿Por qué? Porque hay una serie de comunicaciones entre esos módulos que un poco va a retardar la respuesta del sistema. Por eso el rendimiento, vamos a decir ahí, que es menor con respecto a la cantidad de módulos que tenga, o sea, inversamente proporcional. Va a ser muy distinto si yo la mayoría de esos procesos los tengo concentrados, supongo hacer en un solo módulo, en donde no hay comunicación, no hay, digamos, de otro módulo. Va, ¿qué le pasó a este? ¿Qué le pasó a este chico? ¿Me están escuchando? Sí, profesor, se lo escucha ahora bien. Bueno, le decía que en la medida que sea menos la cantidad de módulos a utilizar para brindar información útil, y bueno, el rendimiento va a ser mayor, va a ser mejor. ¿Por qué? Porque no va a haber nada de ruido, digamos así, que muchas veces se producen en la comunicación entre esos módulos para brindar un resultado. Si el criterio que vamos a utilizar tiene que ver con el requerimiento funcional referido a la protección, bueno, ahí dice que se debería usarse una arquitectura estructurada en capas, en donde los recursos más críticos estén protegidos y en las capas más internas, y aplicando una validación de seguridad de alto nivel en dichas capas. Todo sistema no puede salir sin una estructura de seguridad, de protección, tanto a nivel de hardware como de software, ¿sí? Para eso existen los famosos firewalls, ¿sí?, que se deben implementar. Algunos ya están, otros hay que hacerlo, implementarlos cuando nosotros hacemos el sistema, ¿sí?, para proteger información muy sensible, confidencial. Entonces, en esos casos hay que tener mucho cuidado. Y bueno, uno de estos criterios nos dice que deberíamos utilizar una arquitectura de este tipo, en capa, en donde todo lo que se refiera a ese módulo referido a los perfiles de los usuarios, las palabras clave, qué sé yo, quiénes son los nombres de usuarios, bueno, todo eso, los permisos que vayan a tener, estén en lo más adentro del sistema, cosa que a los hackers les resulte por lo menos dificultoso llegar ahí. Otro criterio, dice, es de la mantenibilidad. Dice, si este es el criterio, dice, debería diseñarse usando componentes independientes de grado fino que puedan modificarse con facilidad. Ese también es un criterio a atender, ¿sí? No es que vamos a agarrar y a modularizar sin fin a los efectos de obtener ese grano fino, cosa que al momento de querer modificar algo que no funcione, sea lo menos posible lo que toquemos del software. No es así. Ya hemos visto de que la medida que modularicemos, cuando más modularicemos el sistema, más lo dividamos, también la comunicación va a afectar el rendimiento. O sea que tiene que haber un balance entre esto y el rendimiento. No es cuestión de ponerse a modularizar sin fin. La seguridad, bueno, algo cuando hemos visto la protección, hemos visto. La arquitectura, para darle seguridad al sistema, debe diseñarse para que las operaciones relacionadas con la seguridad se localicen, dice, en un solo subsistema o en uno pequeño, dice,
o en un número pequeño de ellos. O sea, tiene una relación muy estrecha, digamos, con lo referido a la protección. La disponibilidad también es otro criterio, y acá dice, debería diseñarse para incluir componentes redundantes y para que sea posible reemplazar y actualizar componentes sin detener el sistema. Acá la prioridad es que el sistema tiene que seguir funcionando como sea. Y vamos a dejar de lado quizá alguno de los criterios que hemos visto anteriormente, funcionales, ¿sí? O reducir, porque acá lo prioritario va a ser que el sistema funcione y funcione como sea. En un sistema de emisión de, qué sé yo, si póngase en lo que se utiliza en los aeropuertos para el despacho de pasajeros, equipaje, lo que sea, y bueno, eso, se imagina el caos que se arman a veces porque hay algunas cuestiones de diseño, ¿sí? ¿Sí? ¿Me Se escuchan corta mejor el ahí? audio. Sí, ahí se lo escucha mejor. Sí, no, es el problema del enlace que tenemos. De cualquier forma, esperemos que salga bien la grabación, por lo menos, ¿no? Bueno, les decía que existen cuestiones de diseño que hay que considerar durante el proceso y que responden a interrogantes que son referidos a cómo nos debemos comportar. Vamos a ser un poquito más amplio cuando veamos los conceptos, los principios, ¿sí? Que se utilizan o que se aconsejan para las tareas estas. Nos dice Breman que existe, dice una arquitectura, que lo que tenemos que preguntarnos es, antes que nada, dice, ¿existe algo, alguna arquitectura de aplicación genérica que pueda actuar como una plantilla, o sea, como una base para el sistema que se está diseñando? O sea, no está hablando de otra cosa del concepto de la reutilización. O sea, no hagamos, si ya tenemos por ahí algo hecho, y eso fácilmente a través del navegador de cualquier herramienta, esta Google, el que sea, podemos agarrar y llegar a conocer muchas alternativas con respecto a esto. Pero nunca se olviden de lo que hemos hablado anteriormente cuando hemos hablado de componentes. Siempre que tenga seriedad esa plantilla y que tenga el soporte técnico a donde podamos recurrir en caso de que se nos quemen los libros, ¿m? Para hablar mal y pronto. También dice, otra cuestión es, dice, ¿cómo se distribuirá el sistema entre varios procesadores? O sea, no solo es el hecho de que nosotros nos pongamos a desarrollar una aplicación sin conocer, ya vamos a ver que para el diseño arquitectónico una de las cuestiones que hay que conocer a priori muchas veces es cuál es el hardware que vamos a tener disponible. No todos los presupuestos van a ser iguales. ¿Qué estilo, dice, o estilos arquitectónicos son apropiados para el sistema? Vamos a utilizar un cliente servidor, vamos a utilizar uno de capa, otro de repositorio de datos. ¿Cuál vamos a utilizar? ¿Sí? Como estilo arquitectónico para nuestro sistema. ¿Cuál será la aproximación fundamental utilizada para estructurar el sistema? Bueno, ¿cómo hacer el control de módulos? ¿Cómo lo vamos a implementar, digamos, los diferentes componentes estructurales funcionales del sistema? Supóngase el módulo de ventas va a estar integrado al módulo de compra, o sea, en otras palabras, están trabajando en el mismo ámbito. Eso puede ser un depósito de mercadería mayorista. Ambas funciones se están realizando en el mismo ámbito. Bueno, entonces no tiene sentido que modularicemos por separado, a pesar de que están trabajando y van a tener toda la funcionalidad
qué sé yo, para manejar las entradas y salidas del depósito, ¿sí? Pero, bueno, como están en el mismo ámbito, no tiene sentido modularizarlo, que sería muy distinto si el depósito a donde se recibe la mercadería está en un lugar físico y la tarea de venta y facturación está en otro y la expedición en otro. Entonces sería cuestiones que hay que verlas, analizarlas y recién para estructurar cuáles van a ser los módulos con los cuales va a trabajar nuestro sistema. ¿Cómo se descompondrán en módulos las unidades estructurales del sistema? Un poco tiene que ver con lo anterior también. ¿Qué estrategia se utilizará para controlar el funcionamiento de las unidades del sistema? Acá todo apunta más que nada a la evaluación del nivel de satisfacción. Cuando mayor sea el nivel de satisfacción de parte del usuario, y es lógico de que digamos, la identificación de los problemas va a ser una tarea mucho más sencilla, ¿sí? Y por supuesto hemos visto que eso no va a afectar, o va a afectar mínimamente, recursos para seguir trabajando sobre el nuevo ciclo de desarrollo para corregir lo que no andaba bien. En la medida que mayor sea el nivel de satisfacción, significa que menos mantenimiento. Eso también lo tenemos que agarrar y controlar. Hemos visto que hay controles de gestión, ¿sí? Herramientas que hay para hacer esto, que nos sirven para llevar un control y ver en qué medida podemos medir ese nivel de satisfacción. ¿Cómo se evaluará el diseño arquitectónico? Bueno, un poco también tiene que ver con lo anterior, o con varias cosas que hemos visto anteriormente. ¿Cómo debería documentarse la arquitectura del sistema? También existen herramientas case con respecto a esto también, ¿sí? Pero ustedes ven, para que encuentren la palabra esa referida a documentar, ¿sí? Que todo está apuntando a la calidad que vamos a tener o que vamos a presentar en nuestro sistema. Con respecto a la organización en general, es un concepto que refleja, dice, la estrategia básica usada para estructurar dicho sistema. Esta puede reflejarse directamente en la estructura de los subsistemas. Algunas organizaciones o estructuras, digamos, que se arman, son las denominadas repositorio de datos. La otra se refiere a servicios y servidores compartidos. Y la otra dice como máquina abstracta o estilo por capas funcionales. ¿De qué se trata esto? Dice, el modelo de repositorio se consigue mediante dos formas, dice, en donde todos los datos compartidos se almacenan en una base de datos central a la que pueden acceder todos los subsistemas. Esto es lo que se denomina modelo de repositorio, en donde cada subsistema mantiene su propia base de datos o no, y los datos, dice, se intercambian con otros subsistemas mediante el paso de mensajes entre ellos. Este es un modelo de repositorio, en donde estamos representando la arquitectura de un conjunto de herramientas que integradas. Tenemos acá el repositorio de proyecto y el control dice responsabilidad de los subsistemas que lo utilizan, acá a la vuelta. Si fuese una aplicación comercial, bueno, tendríamos acá la base de datos central, en donde están, supónganse, los datos de los clientes, los datos de filiación del cliente, y alrededor, ¿sí?, estarían todas las aplicaciones, módulos, subsistemas, como le quieran llamar, que toman datos, ¿sí?, o toman datos o mandan datos hacia ese repositorio, referida a esos clientes. En el modelo dice cliente-servidor, que era el otro que habíamos visto, dice
es una arquitectura distribuida que se organiza como un conjunto de servicios y servidores asociados, más unos clientes que acceden y usan los servicios. Como lo dice la palabra, dice sus componentes, esta compuesta, digamos así, de palabra, ahí dice servidores por un lado y clientes por otro lado. Es lógico que los servidores, que los vamos a tener en esa estructura cliente-servidor, que puede ser jerárquica, una red, digamos así, los servidores vamos a tener todos aquellos subsistemas que sean o utilicen para lo que mejor están preparados, ¿sí? Los servicios que ofrecen estos servidores, ¿sí? Entonces podemos tener un servidor en donde tengamos todo aquello que sea impresoras, tareas de impresión, utilizando los dispositivos, qué sé yo, impresoras de alta velocidad, ¿sí? O ficheros, administración de ficheros, o procesos de compilación donde haya una alta velocidad de procesamiento, ¿sí? De conversión, bueno, utilizar las mejores, digamos así, los mejores componentes que tengan esos servidores, ¿sí? Para darle un determinado fin al que mejor se adapte o con el que mejor se desempeñe. Por supuesto, los clientes van a ser los que llaman a los servicios ofrecidos por los servidores. O sea, yo puedo tener una notebook, ¿sí? Una terminal inteligente que únicamente haga toma de datos o mande operaciones a esos servidores. O sea, no sobrecargo en forma local ese puesto de cliente, ¿sí? ¿Por qué? Porque las tareas pesadas, por ejemplo, la impresión de un listado voluminoso, la voy a realizar a distancia en un servidor que está dedicado a ese tipo de tareas. El otro elemento es la red. Cuando trabajamos bajo este modelo, es necesario que tengamos una red interna o puede ser una red, una intranet o algo a distancia que permita a los clientes acceder a estos servicios, ¿no? Ya sea a través de la conexión satelital, punto a punto, como se quiera, por cualquier tipo de medio, ¿no? Entonces dice, los clientes acceden a los servicios de un servidor a través de llamadas a procedimientos remotos usando un protocolo de petición-respuesta, tal como es el protocolo HTTP usado en la red de Internet. ¿Mm? Bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿ves? De cómo sería eso que acabamos de mencionar en Internet, donde tenemos varios clientes, N clientes acá, solicitando o recibiendo peticiones o los resultados de información útil de parte de Internet, de los diferentes servidores existentes, de catálogos, de imágenes, de videos, e inclusive información de videos y películas, cualquier cosa que maneja ahí dentro de su espacio la red. Por último, dice el modelo de capa, dice, que organiza el sistema en capas, dice, donde cada una de las cuales proporciona un conjunto de servicios. Cada capa puede pensarse como una máquina abstracta, cuyo lenguaje máquina se define por los servicios proporcionados por la capa, y se lo usa para implementar el siguiente nivel de la máquina abstracta. Este modelo de capa es el que nosotros vamos a utilizar principalmente cuando marquemos la estructura que vamos a utilizar para la arquitectura, digamos así, que vamos a utilizar para objetos. ¿Mm? Soporta el desarrollo incremental del sistema, ninguna novedad, la mayoría lo hacen, y a medida, dice, que se desarrolla una capa, algunos de los servicios proporcionados por esa capa pueden estar disponibles para los usuarios. Bueno, es el principio también del desarrollo incremental o evolutivo, y la mayoría, digamos, de los otros modelos también lo hace. Soporta los cambios y es portable. En la medida en la que su interfaz no cambie, una capa puede reemplazarse por otra equivalente.
Y la desventaja es que la estructuración de los sistemas puede resultar difícil. Bueno, acá gráficamente, este es un sistema de gestión de versiones que hemos visto, uno de Case y creo que es Root, en donde abajo está la capa del sistema, después está la base de datos del sistema, después está la capa de la gestión de objetos del sistema y por último está la capa de la gestión de configuraciones del sistema, que son las diferentes versiones que se van desarrollando. ¿Me están escuchando? ¿Vamos bien? Sí, ¿El audio? Sí, profe, se lo escucha bien. Muy bien. Bueno, y el último juego de dispositivos que vamos a ver ahora es la referida a algo que nunca tienen que dejar de tener en cuenta. Que tiene que ver, que más que nada, yo les diría, son consejos de estos personajes que han sido los grandes autores, ¿sí?, de software, ¿sí?, y que nos dicen, cuando desarrollen tareas de software, no se olviden de algunos conceptos en particular, y que son más que nada cuestiones de sentido común. Si uno se pone a analizar, no hay ninguna novedad salvo pensar, ¿sí?, que hay cosas que se pueden hacer fácilmente sin complicarnos la vida, ¿no? Entonces esos principios y conceptos se fueron, digamos, manteniendo y profundizando algunos. Vamos a ver lo que menciona Pressman, y ustedes lo van a encontrar quizá con las mismas o diferentes formas de expresarse o presentarla en otros libros también. Y veamos qué es lo que dice Pressman al respecto. Dice, el diseño... Perdón, un segundito, voy a tomar un vasito de agua. El diseño de software, dice, es tanto un proceso como un modelo, dice, en donde le llama proceso a una secuencia de pasos que hacen posible que el diseñador describa todos los aspectos del software que se va a construir. Y hay que agarrar y dejar en claro que para Pressman, dice, el modelo del diseño es el equivalente a los planes de un arquitecto para dibujo que hace general de lo que va a ser la casa, a lo particular de la eléctrica, los principios dio base a las afirmaciones, sugiere un conjunto de ellos para el diseño del software. El proceso de diseño no debe irse. ¿Qué significa esto? Que tener siempre en cuenta enfoques alternativos basados en los factores, dice, de requisitos del problema, los recursos disponibles y los conceptos de diseño existentes. O sea, no nos tenemos que ceñir de que existe una sola solución, ¿sí?, para un determinado problema. Puede haber otros enfoques alternativos, ¿sí?, y van a incidir en la decisión que adoptemos o el camino que vamos a tomar, ¿sí?,
para darle solución a ese problema en algunos factores, por ejemplo, el tiempo que tenemos para desarrollarlo, ¿sí? El costo que vamos a incurrir, ¿sí? La disponibilidad o no de recursos que tengamos, o sea, una serie de aspectos que de una forma u otra hemos venido mencionándolos así hasta aquí, digamos, en el desarrollo del curso. En definitiva, para solucionarlo, para llegar a Roma, no hay un solo camino, eso es lo que nos quiere decir. ¿Sí? Pueden haber varios caminos, algunos más cortos, otros más largos, ¿sí? Pero vamos a ver qué es lo que hay en el medio de esos caminos, cuáles son los problemas o las ventajas y desventajas que vamos a tener para llegar a nuestro objetivo. Y recién decidir, pero no nos ciñamos únicamente a una solución. O sea, si yo necesito un software de tipo comercial para una determinada actividad, y bueno, capaz que hay un montón de sistemas al respecto, pero que ninguno se va a ceñir estrictamente a lo que se lo está pidiendo. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Vamos a tener que analizar cada una de esas alternativas para ver cuál es la mejor, con una serie de factores que pueden ser importantes tanto para el cliente como para el diseñador. El diseño, otro principio dice, el diseño deberá poderse rastrear hasta el modelo de análisis. Un poco hacer en la reingeniería esa que hemos dicho, cuando hablamos del gráfico ese, del modelo de análisis y el modelo de diseño, o sea, hacer lo inverso. Si se puede hacer eso, bueno, significa que vamos a tener una buena herramienta para reducir los plazos, ¿sí? Para poder contar con el sistema en su totalidad, ¿sí? Porque si estamos haciendo reingeniería significa que estamos partiendo del diseño para llegar al análisis, o sea, no tenemos documentación del análisis, eso es lo que estamos haciendo, tratando de hacer esa documentación. Por ahí hay un micrófono abierto. El diseño dice, no deberá inventar nada que ya esté inventado, dice. Se debe utilizar patrones ya existentes o adaptar estos al problema. Bueno, eso ya... Como en otras partes de la estructura, el dominio del problema. O sea, la vida real, el mundo real, se debe tratar de reflejar en nuestra tarea tanto de análisis como de diseño. Yo le dije que el análisis tiene que ser lo más fácil de interpretar para cualquier persona con un mínimo de conocimiento del sistema, ¿sí? Sin embargo, el diseño ya es medio más complicado, hay más tecnología involucrada y ya no va a ser más fácil de leerlo, de interpretar. Pero el análisis sí. Entonces acá hay una serie de aspectos que hay que agarrar siempre y tenerlos en cuenta para un buen diseño cuando hablamos de que se debe adaptar a la idiosincrasia, al lenguaje, a los modos, costumbres, ¿sí? Del ámbito, el entorno, los personajes que están en esa organización, en ese escenario que estamos utilizando, ¿sí? Para resolver un determinado problema. Entonces, en nuestra aplicación tenemos que agarrar y diseñarla de forma que sea lo menos problemática posible. Por ahí algunos dicen amigable al entorno. Es un sistema amigable al entorno en el que va a producir. Bueno, en la medida que esa amigabilidad sea mayor, es mucho mejor el sistema. Después dice, el diseño deberá presentar uniformidad e integración. O sea, las reglas de estilo y formato deben definirse antes de encarar un trabajo. Las interfaces entre componentes deben definirse cuidadosamente.
Las interfaces estas se refieren, ¿sí?, a la conectividad entre los distintos componentes. No, nada que ver con las interfaces gráficas, ¿no? Tiene que ver sobre la conectividad que va a existir entre los distintos componentes. Y con respecto a las reglas de estilo y formato, así en general, un ejemplo le va a servir mejor para reflejar esto. Sobre todo cuando se trabaja en equipo, estas reglas tienen que estar perfectamente definidas, decididas, digamos, y se deben respetar y usar a ultranza. Nadie, sobre todo si trabajamos en equipo, se puede apartar de ella. Supone definir que vamos a utilizar un determinado tipo de letra, un tamaño de letras para presentar los títulos, qué sé yo, la información dentro de las ventanas, ¿sí? Vamos a utilizar un determinado logo, la información que vamos a presentar siempre en la parte superior de los títulos de una ventana, de un listado, de lo que sea, van a ser, qué sé yo, el nombre del programa, que lo emite, un título bien definido, el logo, bueno, todas esas cosas, esas reglas deben estar definidas para que todo el mundo las defina y de esa forma va a presentar uniformidad, ¿sí?, la tarea, lo que diseñemos, ¿sí?, con respecto a la entrada y salida, que es lo que va a... Otra deberá estar en otras partes y no es más que nuestro. ¿No se escucha? A ver, dígame si se normaliza. Ahora se lo está escuchando. Ahora sí. Ahora sí, Sí, profe. está pesado el tema de Internet. Bueno, dice, el diseño deberá estructurarse para admitir cambios, o sea que debe ser flexible. No se admite un sistema que ante cualquier eventualidad, ¿sí?, sobre todo en el aspecto estructural, la base del sistema, sea engorroso para modificar. En esos casos puede haber serios problemas si son rígidos. Entonces la forma de siempre de estructurarlo al sistema, de darle esa flexibilidad, ya vamos a ver que son algunas herramientas, ¿sí?, de diseño para que el sistema admita los cambios que se puedan llegar a producir, digamos, y que no están contemplados en el análisis de requerimiento. Otro principio dice que el diseño deberá estructurarse para degradarse poco a poco, incluso cuando se enfrenta con datos, sucesos o condiciones de operaciones aberrantes. Deberá ser adaptable para recibir cambios y terminar su ciclo de vida útil en forma suave. Esto está también íntimamente relacionado con lo que hemos visto anteriormente, el principio anterior, donde decíamos que tiene que ser flexible. Bueno, acá también tiene esa flexibilidad, es lo que nos va a permitir realizar esos cambios, ¿sí?, ante sucesos o condiciones de operación aberrantes, que yo le digo, en este país se dio bastante. En la época, ustedes casi no habían nacido, estamos hablando de la época del Rodrigazo, bueno, en donde teníamos una hiperinflación, donde a la mañana teníamos un precio para los productos en las casas de comercio, y al mediodía teníamos otro, y a la noche teníamos otro. Era de terror, ¿sí? Estábamos peor que Venezuela en esa época. Entonces, los sistemas había que agarrar y adaptarlos para que siguieran funcionando. Y tanto es así, sobre todo en lo que se refiere a la cantidad de dígitos para representar una cifra. Se imagina, un partido con, qué sé yo, expresando unidad de centenas de mil, y hemos terminado expresando mil. No obstante, lo hemos hecho a la fuerza, porque si no, empezar a facturar otro principio, y este también ya ha conocido por ustedes,
que ya se los mencioné, particularmente mencioné en la primera clase, que diseño dice no es escribir código. Y escribir código, en otra palabra, el diseño no es, y programar no es diseñar. Ya hemos visto por qué es esto, los problemas que tiene el hecho de trabajar programando y luego tratar de diseñar, y no, la cosa es diseñar primero y luego ir y programar. ¿No? Los problemas de integración que tiene muchas veces esto, bueno, y la funcionalidad. Con respecto a los conceptos que menciona Pressman, dice que esto es evolucionario y cambiaron con el tiempo. Cada uno de ellos proporciona la base de donde el diseñador podrá aplicar los métodos de diseño más sofisticados. Cada uno ayudará al ingeniero del software a responder las siguientes preguntas. ¿Qué criterios se podrán utilizar para la partición del software en componentes individuales? Cuando hablamos de la seguridad, bueno, ahí estamos hablando de criterios. ¿Cuáles son los criterios no funcionales, digamos, que vamos a adoptar para, por ejemplo, para realizar la partición de una determinada parte del software? Después dice, ¿cómo se puede separar la función y la estructura de datos de una representación conceptual del software? Existen criterios uniformes que definen la calidad técnica de un diseño de software. O sea, estos son los conceptos que, como es interrogante, nos lo presenta Pressman a los efectos de ver la respuesta que podamos dar en función de nuestra tarea de diseño. Jackson, uno de los que alimenta, digamos, la doctrina de lo que escribe Pressman, dijo en su momento, dice, el comienzo de la sabiduría para un ingeniero de software es reconocer la diferencia entre hacer que un programa funcione y conseguir que lo haga correctamente. O sea, hacer un programa correcto, en otras palabras. Los conceptos de diseño de software fundamentales proporcionan el marco de trabajo necesario para que lo haga correctamente. Y acá habla de un programa. En realidad, podemos hablar de un programa como podemos hablar de un sistema, que es válido para un sistema. Y los conceptos que se deben considerar, según Pressman, tienen que ver, dice, con la abstracción. Y acá en el tema de la abstracción se refiere a que se debe concentrar en el problema a algún nivel de generalización sin tener en consideración los datos irrelevantes de bajo nivel. En el nivel más alto se utilizará el lenguaje del entorno del problema, o sea, el mundo real. Y en el más bajo se establecerá la solución para implementarlo, o sea, la generación del código. Cuando nosotros hablábamos de los ciclos de desarrollo, ¿qué es lo que hacíamos? En el primer ciclo de desarrollo, ¿sí?, identificábamos las unidades funcionales de la organización, en donde está involucrado el problema nuestro. Y en la organización, bueno, yo podía definir claramente, con un nivel de abstracción absoluto, ¿sí?, cuáles son los sectores funcionales, la contaduría, el sector venta, el depósito, ¿sí?, la tesorería, personal, el departamento de recursos humanos, personal. Bueno, esas son las unidades funcionales, ¿sí?, sin saber, sin entrar en detalle qué es lo que hacen cada uno. Pero ya es una principal, digamos que un principal paso utilizando la abstracción. Y a partir de ahí voy a ir explotando, ¿sí?, hasta llegar a lo que se denomina el nivel ya de bajo nivel o grado fino, digamos así, en donde ya el detalle es tan profuso, conocemos tanto ya de los requerimientos de ese módulo, que ya tenemos la generación del código fuente del sistema. En ese sentido dice hay tres tipos de abstracción. Una que es la procedimental,
que es una secuencia nombrada de instrucciones que tiene una función específica y limitada. Por ejemplo, en objetos dice, abrir implica una secuencia larga de pasos procedimentales que tienen que ver con la función de abrir. Desde el momento de que la persona que está por hacer esa acción toma la decisión de dirigirse, ya vamos a ver, a la puerta, a los efectos de ejecutar la acción esa abrir. La otra es la abstracción de datos, que es una colección nombrada de datos que describe un objeto de datos. Por ejemplo, en la función abrir, la puerta sería el objeto de datos, que se compone de una serie de atributos que describen ese objeto. Entonces, por ahí hace uso de los atributos de puerta. En este caso estamos hablando de una abstracción procedimental y una abstracción de datos. Después existe la abstracción de control, que implica un mecanismo de control del programa sin especificar, dice, los datos internos. Por ejemplo, el semáforo de sincronización que se utilizará para coordinar las actividades en un sistema operativo, o sea, las famosas señales, ¿sí? O semáforos, ¿sí? Son tipos de ejemplos, digamos, para una abstracción de control. Otro concepto es el del refinamiento. El paso a paso es una estrategia de diseño descendente que se realiza para refinar los niveles de detalle procedimentales hasta alcanzar la sentencia del lenguaje de programación. Eso poco tiene que ver con el concepto alterado. Estos pasos implican decisiones de diseño. Otro concepto, la modularidad. No podemos hacer del módulo que comprende el todo, ¿sí? De un sistema. Desde el punto de vista que hemos dicho ya, por ejemplo, que todo lo que hace a la protección, seguridad, debe ser algo que debe estar separado, hacer un módulo crítico referido a eso y tratar de ocultarlo, ¿sí? O esconderlo, protegerlo en los niveles o capas más internas del sistema para impedir o dificultar la acción de los hackers, hemos dicho. Entonces no podemos, por ejemplo, ese módulo tenerlo integrado al todo, digamos, del sistema que vamos a utilizar. Lo estamos exponiendo. Entonces, lo lógico sería hacer un módulo por aparte y recién encarar el resto de la funcionalidad del sistema. Muchas veces, con respecto a la seguridad, estos módulos de seguridad que los nombramos ya 2 o 3 veces en esta clase, estos módulos ya han sido diseñados e implementados, inclusive muchas veces ya están funcionando para una determinada funcionalidad. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es nuestra aplicación informática o el nuevo módulo que sea, o capaz que es el sistema inclusive, tenemos que agarrar e integrarlo a lo que ya está hecho. Porque el mecanismo de identificación, supóngase referido al ingreso de los usuarios al sistema, y tiene que ser uno solo. O sea, lo primero que hacemos siempre que es agarrar y cargar, ingresar nuestros datos, el nombre de usuario, la clave y algún otro elemento, qué sé yo, de lo que se utiliza para identificar a una persona, ¿sí? Y a partir de ahí, bueno, el sistema lo primero que hace es capturar el perfil de ese usuario y ver cuáles son los permisos que tiene para navegar dentro del sistema. Y eso lo tienen que hacer todos los sistemas igual. Entonces, por eso generalmente esta modularidad nos permite, ¿sí? Ese tipo de prestaciones por parte del sistema que sea única. ¿Mm? ¿Por qué? Porque ya están diseñadas de una determinada forma y lo único que tenemos que hacer nosotros es integrarnos a la misma. Otra es la arquitectura del software que vamos a tener como concepto. Dice, bueno, ya hemos visto que es una estructura jerárquica de los componentes del programa, la manera en que estos interactúan y los datos que van a utilizar. En un sentido más amplio, esos componentes que hemos visto que son las áreas o niveles,
¿sí? Se pueden generar No está escuchando nada. Creo que hay problema en la conexión. para representar los elementos y sus después las jerarquías de control que vayamos a también denominadas estructuras a diferentes modos, ¿no? Como ustedes están viendo, y a emitir órdenes, ¿sí? Para convocarlo y a su vez capaz que reciba información para mostrar, ¿no? Cuando estamos hablando de esta modularidad y la jerarquía de control, bueno, vamos a hablar de profundidad, de sentido y de anchura, de, digamos, de esa jerarquía, ¿no? Los grados de salida, los grados de entrada que tiene cada uno de estos módulos del sistema. Entonces, cuando hablamos de profundidad y anchura, dice proporciona una indicación de la cantidad de niveles de control y el ámbito de control global, respectivamente. El grado de salida es una medida del número de módulos que se controla directamente con otro módulo, y el grado de entrada indica la cantidad de módulos que controlan directamente un módulo dado. La relación de control entre los módulos indica si es superior cuando un módulo controla a otro y si es subordinado cuando se habla del controlado. O sea, cómo se da esa relación de acuerdo a la jerarquía que tiene y quién convoca a quién. También dice, representan dos características accesorias, sobre todo en software orientado a objetos. Una, la visibilidad, y otra, la conectividad. La visibilidad con respecto a objetos ya la vamos a ver con más profundidad cuando lleguemos al tema ese, a los diagramas de colaboración, y veamos visibilidad y cómo se hace la visibilidad entre objetos. Pero acá más o menos un ingreso, digamos, al concepto, dice que la visibilidad indica el conjunto de componentes del programa que un componente dado puede invocar o utilizar como datos, incluso indirectamente. Y la conectividad invoca o utiliza directamente como sea, es un poquito más amplio de lo que se refiere a la visibilidad. Hay una división que es estructural, ¿sí? En donde si el estilo arquitectónico es jerárquico, dice la estructura del programa se puede dividir en dos particiones, una denominada horizontal que define ramas separadas para cada función principal del programa, el enfoque básico o más sencillo, más simple, es de entrada, proceso, salida, ¿sí? Y la otra es la vertical, también denominada factorización, que sugiere que los módulos de más alto nivel realicen tareas de control y los de más abajo las tareas de procesamiento. Ambos tienen sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, dice, el primero proporciona software más fácil de probar, de mantener, de ampliar y sin efectos secundarios. Y el segundo son menos susceptibles a los efectos secundarios cuando se producen cambios y por tanto se podrían mantener mejor. Otro concepto utilizado es lo de estructuración de los datos, que es una representación de la relación lógica entre elementos individuales de datos. Esta dicta las alternativas de organización, métodos de acceso, grado de capacidad de asociación y procesamiento de la información. ¿Sí? Un ejemplo, por ejemplo, de una estructura de datos, podemos hablar de la estructura convencional que se utilizaba otrora, ¿sí? En lenguajes como el COBOL. Después la estructura de base de datos, ustedes ya me imagino que ya han visto bastante sobre el tema. ¿No? Bueno. El procedimiento de software, que se centra en el procesamiento de cada módulo individualmente, y que debe proporcionar, dice, una especificación precisa de procesamiento, incluyendo la secuencia de sucesos, los puntos de decisión, exacto,
las operaciones repetitivas e incluso la estructura de organización de datos que hemos visto anteriormente, ¿no? O sea una breve reseña, dice, integral de lo que va a ser el software. Y otro concepto que es el ocultamiento de información, que tiene que ver un poco con la protección, no un poco, bastante con lo que es la protección y seguridad de los datos en general. Sugiere, dice, que los módulos se caracterizan por las decisiones de diseño que cada uno ocultan a otro. Los módulos deben especificarse y diseñarse de manera que la información, procedimiento y datos que está dentro de un módulo, supóngase en ventas, sea inaccesible a otros módulos que no necesiten esa información, ¿sí? Por ejemplo, recursos humanos. Recursos humanos, ¿qué desea saber del sector venta? Únicamente quiénes son las personas que están trabajando en venta, por las comisiones, punto. Nada más. Pero no información específica, digamos, sensible, que lo va a manejar, el jefe o el gerente del departamento de venta. No tiene por qué conocer esa información el gerente de recursos humanos. Bueno, chicos, hasta acá llegamos. Creo que tienen bastante para leer. No es un tema complejo, cuestión de leerlo un poco y profundizar, digamos así, con la bibliografía. ¿Alguna pregunta en particular? ¿Algo que quieran? Ya vamos a arreglar el tema de la asistencia en las próximas clases. La verdad que para mí no es tan importante más en esta situación, pero vamos a tratar de normalizar un poquito más adelante. Hay en MS Teams tienen en los 3 puntitos que están a la izquierda, una herramienta que se llama Stream. Ingresan ahí y ahí están todas las grabaciones de las clases. Bueno chicos, no me queda otra cosa que despedirme hasta la semana